titulado El dilema de la orfandad. Y para comenzar me gustaría por favor que vayas al libro de Jueces capítulo 2 verso 10. Quiero contarte algo. Hace tiempo había una persona que cada que llegaba a la iglesia y el pastor predicaba, terminando el culto se acercaba con el pastor y le decía: pastor, qué buena palabra acaba de predicar. No hombre, no hombre, esta palabra es para la hermana fulana de tal, para el hermano fulano de tal. Con eso que dijo, le llegó al hermano tal. Y de pronto el pastor empieza a preguntarse y decir: bueno, ¿acaso solamente yo predico para los otros hermanos? ¿Que acaso no hay algo que le llegue a esta hermana? ¿Acaso la palabra que estoy compartiendo no le está tocando a la hermana? Así que él empezó a orar para que Dios tocara el corazón de esta hermana. Resulta que un miércoles comienza un aguacero tremendo antes de que empiece el culto, y la única que llega al servicio es la hermanita. Así que el pastor dijo: gloria a Dios, ahora es el momento. Y el pastor dio con todo ese día. Cuando termina el culto, la hermana se acerca con el pastor y le dice: pastor, qué hermoso mensaje. No, hoy la palabra estuvo tremenda. Qué lástima que no vino mi sobrino. Dígalo conmigo: el mensaje de hoy es para mí. Nuevamente, dígalo fuerte: el mensaje de hoy es para mí. Ya tiene el libro de Jueces capítulo 2 verso 10. Dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Señor, yo te pido que esta mañana, Padre, tú seas el que tome este tiempo. Sé tú el que habla a la iglesia, Dios. Frena todo lo que venga de mi corazón. Yo te pido que por mis labios solamente venga palabra que venga del cielo, Señor. Pero sobre todo sella este mensaje con tu espíritu, porque esa es la evidencia de que estás hablando a la iglesia. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. ¿Sabe? Cuando me topo con esta historia, cuando leo este relato, cuando llego a este momento de la historia de Israel, resulta que me encuentro con esta historia en donde veo a una generación de padres que están muriendo, que están terminando sus días, y que se está generando una nueva generación. Se está levantando una generación nueva. El gran problema que yo veo aquí es: ¿cómo es posible que una generación se levante sin conocimiento de Dios? Siendo que una generación previa, la de sus padres, había sido una generación que había visto la gloria de Dios manifiesta sobre Israel. Habían visto cómo Dios había abierto el mar en dos y habían pasado en tierra seca. Habían sido alimentados durante 40 años en el desierto. Su ropa nunca envejeció. Cuando querían carne, Dios mandaba carne. Cuando pedían agua, Dios daba agua. Pero resulta que cuando están en este momento de la historia, nace una generación que no conoció a Dios. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué propició que una generación desconociera lo que Dios había hecho por Israel? Y sabes, dolorosamente lo que yo puedo ver detrás de esto es que el gran problema de la generación de Josué es que, aunque Josué juntamente con esta generación creyeron a las promesas de Dios, lucharon por la promesa de la tierra, pero se olvidaron de algo muy importante: su familia. Se enfocaron tanto en conquistar Canaán que se olvidaron del corazón de sus hijos. Y quiero comenzar con el primer reto para los padres de esta congregación. Porque muchas veces como padres, mis hermanos, queremos darle todo a nuestros hijos en cuestiones de bienes, de economía, de estudios, pero nos olvidamos de algo más importante: la palabra del Señor. En ocasiones, por querer estar y dar todo lo que nuestros hijos necesitan, nos olvidamos que nuestros hijos necesitan de Dios. Y que lo que usted no haga por sus hijos, nadie más lo va a hacer. Durante 17 años trabajando con jóvenes, veía cómo padres de familia llegaban conmigo a reclamarme que no estábamos haciendo nada por sus hijos. Y de pronto, cuando veía los hogares de estos jóvenes, yo decía: pues es que el problema no es aquí, el problema está siendo en tu casa.
Porque la realidad, mis hermanos, es que uno no viene a aprender de Dios en la iglesia. Uno viene a aprender, o más bien a poner en práctica lo que desde casa estamos aprendiendo. Si usted viene con la visión y la idea de que usted todo lo va a aprender aquí, pues va a tardarse mucho. Pero si usted viene y está en esta iglesia con la idea que lo que Dios le está enseñando en casa lo va a reafirmar aquí cada que escuche la palabra, gloria a Dios, Dios va a empezar a manifestarse. Así que estos padres que conquistaron Canaán se olvidaron de sus generaciones. Y yo quiero preguntarle algo sin que me responda. ¿Qué tanto usted se identifica con la generación de Josué? Tal vez está más preocupado por su trabajo, tal vez está más preocupado por los estudios de sus hijos, pero se está olvidando de algo mucho más importante que eso: la espiritualidad de sus hijos, la relación de sus hijos con Dios. Qué triste es ver padres de familia que de pronto le preguntan: ¿y su hijo dónde está? Es que tenía mucha tarea. Oiga, pero es un niño de 5 años, ¿qué tarea le pueden dejar en el kinder? Y por absurdo que se escuche esto, créame que es algo que yo he escuchado en muchas ocasiones. Porque, mis hermanos, nos encontramos ante un gran problema y no podemos evadirlo. Y el gran problema en el que nos encontramos es el dilema de la orfandad. Estamos viendo a una generación de hijos que están en orfandad, que están viviendo sin la dirección, sin la protección, sin el cobijo de sus padres. La generación de Josué entonces generó una generación desconectada del Señor, generó una generación desconectada de Dios, porque se olvidaron de enseñar primeramente lo que Deuteronomio 6 les había indicado. Se pusieron a conquistar la tierra, poseyeron Canaán, pero perdieron a sus hijos. Y yo quiero retarte a ti como padre, como madre de familia, a que pelees por tu tierra. Sí, hazlo, pero no te olvides de lo más importante: tus hijos. Porque ¿de qué habrá servido haber conquistado el mundo si en medio de la conquista del mundo perdiste a tu familia? De nada habrá servido. Y entonces ante ello nos hacemos una pregunta: ¿cuál fue el problema de todo esto? Y respondiendo a esta pregunta, quiero decirte que la gran problemática de todo este asunto se generó en la falta de paternidad. Ahora, cuando me refiero en este término paternidad, no solamente quiero referirme en este mensaje a la participación o la acción de papá. Me estoy refiriendo al trabajo en conjunto de papá y de mamá. La paternidad a la que yo quiero referirme es el trabajo que papá y mamá van a hacer por el velar por sus hijos. Y hoy estamos ante una generación que papá y mamá están en muchos casos desconectados de sus hijos. Saben que tienen hijos porque llegan a dormir, pero no saben qué están haciendo esos hijos durante todo el día. Y eso es un gran problema. Ahora, ¿qué es lo que produce la falta de paternidad y de maternidad en los hijos? Si pudiéramos hacer tal vez una estadística y poder graficar esa estadística, encontraríamos que lo que va a producir esa falta de paternidad en muchos hijos es que, por ejemplo, vamos a encontrar un porcentaje, un 20% de ellos que se van a encontrar sin una figura paterna. Esa es la realidad en la que nos encontramos. Hoy gran porcentaje de nuestros jóvenes viven sin una figura paterna. El papá llega, pero llega muy tarde y ya no llega ni siquiera para conversar con sus hijos. Sale muy temprano porque el trabajo lo demanda y vuelve lo mismo, no tiene contacto con sus hijos. Y el día que tiene la posibilidad de descansar, en lugar de descansar, se va al partido de fútbol y se olvida de sus hijos. No estoy diciéndoselo a alguien en particular, pero si te está llegando, dale gloria a Dios porque te está hablando. Un 20% más podríamos decir que son hijos con padres ausentes, aunque papá y mamá están ahí, pero no se quieren reconectar con sus hijos, no quieren acercarse a ellos, no pasan tiempo con ellos. Y quiero decirte que estamos en un momento de la historia en donde los tiempos de calidad ya no son suficientes para estar con nuestros hijos.
Antes hablaba mucho de los tiempos de calidad, ¿verdad? Que un tiempo de calidad pueden ser 10 minutos. No, hoy ya no es suficiente 10 minutos. Una hora ya no es suficiente. Necesitamos invertir más en ellos. Pero para ello necesitamos una gran responsabilidad en los padres. Los siguientes 20% podríamos hablar de aquellos hijos huérfanos porque papá o mamá murió. Y quiero decirte que en la última estadística que se encontró, resulta que en medio de la pandemia, cerca de 131,000 niños en nuestro país quedaron sin padres a causa de la pandemia. No fue un niño, no fueron dos, 131,000 niños. ¿Son pocos? Ahora, súmele estos 131,000 a lo que ya veníamos arrastrando. La orfandad en México es una gran realidad. Y lo triste no es que veamos una sociedad donde la orfandad es una realidad. Lo triste es ver iglesias con una orfandad terrible. Lo triste es ver hogares cristianos que supuestamente aman a Dios, que supuestamente adoran a Dios, pero que no hay una responsabilidad por sus hijos. Y hoy estamos encontrando muchos jóvenes cristianos huérfanos. No porque papá no esté, no porque mamá no esté, sino porque aunque estén, no les importan. Yo no sé si venga con su esposo, pero si viene con él, voltea un momento y dile, nos están hablando. Dile, nos están hablando, esto es para nosotros. Otro 20% entonces son aquellos hijos dejados en segundo lugar porque tal vez el trabajo, los deportes, las finanzas, etc. estuvieron previos a los hijos. ¿Y sabe qué triste es esto? Es triste porque de pronto cuando uno ve ya hacia estas casas, hacia estos hogares y hacia estas relaciones entre padres e hijos, vemos hijos que están tan ausentes de la relación con sus padres, pero también tan ausentes de Dios. Porque para ellos Dios está en segundo lugar. Y otro porcentaje más, estamos viendo que son jóvenes que están siendo golpeados y atacados por los pensamientos del feminismo. Pastor, el feminismo, claro. Porque si tú crees que el feminismo ha venido con la idea de reivindicar a la mujer en la sociedad, no. El feminismo hoy nos está vendiendo una historia. ¿Y sabes cómo se llama esta historia? Las nuevas masculinidades. ¿Y qué nos ofrecen estas nuevas masculinidades? Según para los feministas, el hombre no supo ser hombre. Por tal motivo va a necesitar grupos feministas que les ayuden a ser hombres. Porque para estos grupos feministas, un hombre es como lo que usted está viendo en pantalla. Se pierde la esencia de varón y se da una libertad para verse cada día más femenino. Y de pronto ya tenemos al jovencito que se anda depilando, se anda haciendo ahí, poniendo chapitas en los cachetitos, pintando los labios. Pero es un varón. ¿Se da cuenta? Porque este tipo de ideas no solamente las estamos viendo desde una línea social, sino ¿qué crees? Que también lo estamos viendo desde una postura teológica. Porque este feminismo se ha filtrado y se ha infiltrado a la iglesia y a la teología dentro de la iglesia. Porque ahora hay teologías feministas que te dicen que la razón por la cual Jesús pudo hacer lo que hizo y pudo amar de la manera como amó fue porque desarrolló esa parte femenina dentro de él. Terrible, ¿no? Y todo esto hoy nuestros hijos lo están aprendiendo no del pastor, no de los líderes, sino de pseudo predicadores que pueden encontrar en redes sociales. Porque hasta en eso, la desconexión que hemos tenido con nuestros hijos nos llevó al punto de dejarlos que vieran lo que quisieran. Yo le pregunto a veces a los papás, bueno, ¿usted filtra las conversaciones de sus hijos? ¿Qué habla con sus amigos? ¿De qué temas habla con sus amigos? ¿De pronto ha revisado qué tipo de música escucha? Porque déjeme decirle
que la gran mayoría de nuestros jóvenes, lamentablemente, si nosotros nos pusiéramos así a revisar sus canciones, vamos a encontrar canciones que uno diría, ah, caray, ¿y dónde está la glorificación a Dios en esta canción? Y no es que uno se vuelva como a veces los jóvenes tratan de decir, ¿verdad? Ay, no seas santurrón, ¿verdad? No seas persinado. No, 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 no. Es que nuestra responsabilidad como padres es cuidar el corazón de nuestros hijos. Y si hay algo por donde el corazón va a ser atacado, y si hay algo por donde el corazón va a ser contaminado, es por lo que nuestros hijos ven y nuestros hijos escuchan. Por eso que de pronto usted, cuando empieza a hablar con sus hijos, ya sus hijos tienen ideas que usted dice, ¿y dónde aprendiste eso? Pues ahí estaba, pero usted no se dio cuenta. Así que ante todo esto, mis hermanos, estamos frente a una generación carente de paternidad. Ahora, la carencia de la paternidad de nuestros hijos, la falta de paternidad de nuestros hijos, la falta de maternidad de nuestros hijos va a propiciar que encontremos hijos de pronto desconfiados e inseguros. ¿Sí? Y de pronto tenemos al chico de 17 años que es bien inseguro de sí mismo. Y no solamente por su edad, sino porque papá y mamá no estuvieron ahí para afirmarlo, para reafirmarle. Encontramos jóvenes inseguros que ya no saben qué son: niños, niñas, perros, gatos, changos. ¿Y sabe por qué? Porque papá y mamá no estuvo ahí para reafirmar su sexualidad. Porque si hay alguien responsable de la sexualidad de nuestros hijos, no son los libros de texto de hoy en día. Es usted y soy yo. Somos nosotros como padres. El trabajo en equipo de papá y mamá fortalecerá la identidad de nuestros hijos. Está comprobadísimo, el gen homosexual no existe, no se nace con esas tendencias. Muy probablemente se aprendieron en el camino, se adquirieron en el camino. Pero ¿sabe qué sucede? Que cuando papá y mamá no están presentes, los niños quedan literalmente expuestos a que cualquier lobo rapaz los devore. Otra característica que vemos en este tipo de hijos que nacen sin una paternidad y una maternidad en sus vidas es que son hijos con problemas de conducta, rebeldes, y rebeldes a más no poder, porque nadie les midió el paso. Porque ahora con estas nuevas tendencias de tienes que educar con respeto, no le digas no al niño, lo vas a traumar. Discúlpeme, pero mire, yo he visto a muchos niños traumados y no fue porque les dijeran que no. El que usted ponga límites a sus hijos no lo va a traumar, le va a afirmar, le va a dar seguridad, le va a hacer entender que en el mundo y en la vida hay reglas. Y en las cosas de Dios, ¿qué cree? Hay más reglas. Por tal motivo es normal. Pero cuando usted le aligera la carga al hijo, ¿qué cree? Hace de su hijo una generación de cristal, que apenas le dicen no y ay, me voy a cortar las venas. Espérate, tranquilo, si nada más te dije que no vas a tomar coca. ¿Por qué? Porque estamos generando una generación débil. Y para acabar con esa generación débil necesitamos que como padres pongamos límites a nuestros hijos. Tu hijo necesita límites. Tu hijo necesita que le digas a qué hora se va a ir a dormir. Tu hijo necesita que le digas, tu hija necesita que le digas a qué hora va a regresar de con sus amigos. Esos son límites. Es que ya es grande. Sí, pero mientras viva en tu casa, tú eres el responsable de la casa. ¿Están oyendo? Los veo serios. Pero sé que esta palabra está siendo diseñada y fue diseñada para ti, porque sabe Dios lo que está pasando en tu hogar. Miren, no crean que yo me puse a platicar con el pastor y el pastor me pasó una lista de quién, cómo están y cómo van. No. Pero si Dios te está hablando a través de ti, es porque Dios conoce cómo está tu hogar. Y esta palabra no tiene el enfoque de exhibirte públicamente, decir, ay, qué mal padre eres. Es con el fin de que tú reflexiones, entiendas que hay una necesidad en tu hogar que tú necesitas atender. Amén.
¿Qué tipo de hijos forman esta carencia de paternidad y maternidad? Hijos impulsivos, que toman decisiones sin analizarlo. Ay, es que ya me enamoré, me voy a casar mañana. Espérate, tranquilo, mijito. Apenas la conociste, apenas la conociste. No sabes si trabaja, si no trabaja. No sabes ni siquiera qué quieres. Pero cuando papá y mamá no están ahí, nuestros hijos tomarán decisiones arrebatadas, llenas de impulsos, pero no meditadas, no reflexionadas. Y entonces también este tipo de paternidad y falta de maternidad va a generar hijos dependientes y vacíos. Estamos ante una generación tan dependiente, y hoy más que nunca vemos a una generación dependiente que incluso algunos sociólogos le han llamado a esta generación la generación idios. La palabra idios es una palabra griega de donde se deriva la palabra idiota, porque estamos ante una generación idiotizada por este tipo de aparatos. Y no es que yo esté tratando de satanizar los teléfonos, porque son una bendición cuando los sabemos utilizar. Pero la realidad es que de pronto tenemos jóvenes que pasan 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, 10 horas, y tú como si nada. Qué triste es ver aquellos matrimonios que cuando el bebé estaba en el vientre de mamá, ¿qué le decían? Ay, ¿dónde viene la Bendy? Y ahí va la pancita por delante, y la Bendy para acá, y la Bendy para allá. Pero cuando la Bendy nace, se convierte en un estorbo y hay que darle un celular para que deje de estorbar. Ya niño, no hagas ruido, ya cállate, toma. Necesitamos entender que en juego está la vida de nuestros hijos, y que nuestra responsabilidad como padres es defender a toda costa esa vida. Porque si hay algo que Dios nos va a demandar a ti y a mí como padres, es la vida de nuestros hijos. Porque la función del padre y de la madre dentro de la familia es como la función del atalaya en las murallas. El atalaya tenía la responsabilidad de sonar trompetas si el enemigo venía a atacar la ciudad. Pero si se dormía, la gente que muriera esa noche o ese día, caía la sangre de esa gente sobre la atalaya. Papá, mamá, tú eres el atalaya de tu casa. Pero si tú te duermes, el día que tus hijos se alejen de Dios y que mueran lejos del evangelio, la sangre de tus hijos estará en tus manos. Y yo sé que esto es fuerte, y a veces son cosas que no queremos escuchar, pero mis hermanos, necesitamos estar en la realidad. Necesitamos pelear por nuestros hijos, porque la palabra de Dios dice que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Posiblemente a ti ya no te va a hacer tanto daño porque ya estás firme en la palabra, pero sabes, los que sí son débiles a veces son nuestros hijos. Y es ahí donde tú y yo tenemos que preocuparnos por ellos. Y no solamente te estoy hablando por tus hijos, porque posiblemente también tú digas, bueno, ya mis hijos están casados. Bueno, pero ahora tienes una mayor responsabilidad, tus hijos y tus nietos. ¿Te das cuenta? Y la responsabilidad crece, incrementa. Así que ante ello, ¿qué está sucediendo? Lo que sucede es que hoy, lamentablemente, dentro de muchas iglesias, la falta de paternidad dentro de los hogares está llevando a que el cristiano, nuestros jóvenes, nuestros niños, no vean a Dios como ese Padre celestial. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú y yo a veces tratamos de visualizar a Dios como Padre celestial, el gran choque que hay en nuestra mente es que cuando tratamos de relacionar a Dios con la figura paterna, posiblemente lo primero que viene a nuestra mente es la imagen del padre que tuvimos en casa. Y si tuvimos un padre que o una madre que no hizo el trabajo al 100, o que tal vez fue ausente, o que tal vez golpeador, o etc., cuando buscamos a Dios, la imagen de ese padre que tuvimos o de esa madre que tuvimos en casa viene y dice, no, pero es que ¿cómo Dios va a ser mi padre? La imagen que tengo de papá es una imagen de un hombre borracho que llegaba y me golpeaba y me humillaba y me hacía mal. El gran problema del cristiano de este tiempo es no poder ver a Dios como ese Padre, como ese Abba. Y entonces ante ellos se genera una pregunta: ¿cómo caminamos hacia la paternidad de Dios?
Porque si hay un problema de paternidad con tus hijos, antes de resolver ese problema, necesitas resolver que es acercarte y ver a Dios como un padre. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿De qué manera lo hacemos? Cuando tú vas al Evangelio de Lucas, capítulo 15, del verso 11 al 32, tú encuentras una historia. No vamos a leerla porque yo sé que es una historia que tú la conoces, la historia del hijo pródigo. Y resulta que cuando ves esta historia encuentras a dos hijos. El menor de pronto un día se levanta y le dice: padre, dame la mitad de la herencia que me corresponde. Ahora, una pregunta: ¿en qué momento se le entrega a los hijos la herencia? Cuando el padre ha muerto, ¿verdad? Así que en pocas palabras lo que este hijo le estaba diciendo a papá es: muérete, ya me tienes harto, ya estoy fastidiado de ti. No sé si usted lo había percibido desde esta línea. Pero este hijo pródigo en verdad estaba en un sentido de rebeldía contra su padre. Estaba en un punto en donde ya no quería estar en casa, ya estaba fastidiado de papá, porque posiblemente papá en casa le ponía reglas que él no quería seguir, le ponía límites que él no quería responder ante esos límites. Así que él llega un momento y le dice: dame la mitad y ya, asunto arreglado. El padre con amor le entrega lo que le corresponde. La historia te narra que entonces el hijo se va a otro lugar y empieza a despilfarrar el dinero, ¿verdad? Eso sí, los amigos llegan a por mayor y en medio de esa amistad se gasta todo. Y resulta que entonces tiene la necesidad de buscar un trabajo. En el tiempo de Jesús, la manera de educación de los padres judíos sobre los hijos planteaba que una madre judía educaba a los hijos desde el primer año que nacía hasta los 6 años. Esta madre le entregaba valores, le entregaba esa relación de familia, ese respaldo de mamá en casa, ese cuidado que el bebé necesita. Pero a partir de los 6 años, quien se hacía cargo de la educación de los hijos era papá. Y lo que papá va a hacer a partir de los 6 años es enseñarle la Torá, enseñarle los profetas, pero también entregarles un oficio. Diga conmigo esa palabra: oficio. Porque con el oficio lo que le estaba dando era una manera de autosustentarse en un futuro. Es por eso que cuando vemos a Jesús lo identifican con el hijo del carpintero. Pero no solamente lo identifican como el hijo del carpintero, sino también lo identifican como un carpintero. Porque el padre se encargó de darle una profesión. Pero cuando vamos a la historia del hijo pródigo, vemos que este no sabía hacer nada. No tenía ningún oficio. ¿Y sabes por qué? Porque este hijo en casa se dedicó a ser un prangana, un bueno para nada, un nini que solamente le movía la manita: papá, ¿me das para llevar a la novia al cine? Y cuando va al mundo real se da cuenta que necesita trabajar. Ahora, en todo este proceso le empieza a perder muchas cosas. La historia nos narra que entonces llega un momento en donde alguien se apiada de él y le dice: bueno, ok, tengo un chiquero, ahí tengo unos cerditos, ve y cuídalos, ve tú solito y cuídalos. Así que cuando él llega al chiquero, él está ahí viendo cómo los cerditos se están alimentando, él está sentadito ahí viéndolos. Y de pronto empieza a pensar y a decir: ay, si alguien me trajera un algarrobo y me diera de comer. A ver. Lo habían mandado solo. Nadie más estaba con él en ese lugar. Que no era fácil levantarte y si tenías ganas de esa algarroba lo hubieras tomado y te lo hubieras comido. Pero te das cuenta que aún en su condición devastada, él todavía sigue siendo un flojo. Porque hoy estamos ante ese tipo de generación. Y no sé si usted se ha dado cuenta, pero tenemos a veces jóvenes que le dicen a mamá: vete por las tortillas. Ahí voy. Media hora después regresan y las tortillas, ay, se me olvidaron. Y de pronto, cuando vemos esta historia, vemos a un hijo que ha perdido muchas cosas. Una de las cosas que yo puedo notar que ha perdido ya para este momento el hijo pródigo es identidad. ¿Y sabes por qué?
Porque en la comunidad judía estaba estrictamente prohibido que un judío se acercara a los cerdos. Él no podía trabajar en un chiquero de cerdos. Eso era lo más degradante para un judío. Es más, estaba prohibido por la ley. Pero él había perdido su identidad de hijo. Y al no haber nada, se pone a cuidar cerdos. No solamente eso, sino que dice que se le antojan las algarrobas que están comiendo los cerdos. Ahora, yo no sé si usted sabe cómo es el proceso de cómo se hace una algarroba, pero las algarrobas son tipo croquetas el que se le dan a los cerdos. Y estas croquetas están diseñadas o están hechas a base de excremento de cerdo y comida echada a perder de la casa. ¿Se da cuenta hasta dónde estaba ya el hijo pródigo? Había perdido todo. Yo no tenía nada. Pero justo cuando él está en ese momento de exaltación, viendo cómo los cerdos se alimentan de las algarrobas, él empieza a reflexionar de su camino. Y él entonces empieza a decir: ¿qué estoy haciendo aquí? Porque lo que vemos en el proceso de cómo caminar hacia la paternidad, lo primero que tú y yo tenemos que entender es que necesitamos recapacitar. Mi hermano, necesitas darte cuenta de tu realidad. Es por eso que si esta palabra te está haciendo mover, ¿sabes por qué? Porque Dios te está hablando para que recapacites, para que respondas al mensaje, para que entiendas que hay una necesidad grande en tu casa y que tú debes responder ante ella. Así que lo primero que hace este hijo es recapacitar de la condición en la que está. Y entonces él empieza a diseñar todo un discurso, el cual va a entregarle al padre cuando regrese. Pero no solamente se queda con el hecho de reflexionar en su condición y en lo que está haciendo, sino que dice que después de eso se levanta y va camino a casa. Y hay una imagen, no sé si la tengan por ahí, de un pintor llamado Rembrandt, el cual pintó esta escena del regreso a casa del hijo pródigo. De hecho, la obra se llama El hijo pródigo. Y cuando tú la ves a un hijo devastado, con harapos, ropa sucia, destruida. Pero si tú puedes, no sé si puedan hacer un poquito de acercamiento al rostro del Padre. Yo quiero que nos enfoquemos en el rostro del Padre. Porque el rostro del Padre, cuando está ahí con su hijo, no es un rostro de odio, no es un rostro de rencor, es un rostro de misericordia. Mis hermanos, tal vez no hemos sido los mejores padres. Tal vez nos hemos equivocado en el camino. Pero como yo te dije en un momento, la paternidad de Dios te entrega misericordia. El hijo pródigo, cuando regresa a casa de papá, va caminando, reflexionando en las palabras. Y el tercer punto nos enseña que cuando él ya está cerca, posiblemente el padre estaba arando, estaba cuidando, estaba dando algunas indicaciones para el cuidado del lugar. Pero cuando él ve que su hijo se está acercando, dice que él deja todo y también se acerca al hijo. Y cuando él se acerca al hijo, aparece esta escena que veíamos. Y no sé si los chicos de alabanza se pueden ir subiendo, por favor. Porque cuando vemos a ese padre, ve a un hijo que él pensó que ya se lo habían matado. Ve a un hijo que él creyó que ya no tenía vida. Ve a un hijo que creía que nunca más lo volvería a ver. Ve a un hijo que necesitaba el abrazo de papá. Así que cuando está ahí,
El hijo le quiere decir todo el sermón que había construido, toda la palabrería que había diseñado para decírselo a su papá. Pero cuando está ahí diciéndole: Padre, he pecado contra... Posiblemente el padre le cayó y le dijo: cállate, yo no quiero saber nada. Y entonces lo abrazó y lo besó y le dio gracias a Dios, porque aquel hijo muerto hoy tenía vida nuevamente. Ponte un momento sobre tus pies. ¿Qué recibimos de la paternidad? ¿Qué recibió el hijo pródigo de esa paternidad? Lo que el hijo pródigo va a recibir es que en el momento que papá lo abraza, él manda a llamar a sus sirvientes, a sus criados, y les dice: por favor, tráiganme una ropa nueva, quiero que le cambien la ropa a mi hijo. Porque con la ropa nueva, lo que el padre le estaba diciendo al hijo es: voy a traer nuevamente tu identidad como hijo. Porque fuera de casa fuiste un pordiosero, fuera de casa fuiste un refugiado, fuera de casa fuiste un perdido. Pero ahora que estás en la casa de tu padre, eres un hijo. Mis hermanos, tú y yo somos responsables de crear y formar la identidad de hijos en nuestros hijos. Y no solamente hijos de nuestra casa, sino hijos de un Dios vivo. Esta es tu tarea, esa es mi tarea. Lo segundo que el padre entonces va a hacer es pedir que le traigan un anillo, porque el anillo, mis hermanos, era un símbolo de autoridad. Autoridad que el hijo había perdido al alejarse de la casa de papá. Pero cuando regresa a casa, el padre le regresa no solamente su identidad, sino también le restaura su autoridad. Porque cuando tú y yo enseñamos a nuestros hijos a buscar de Dios, a ellos también Dios les da autoridad. Autoridad contra el ataque de Satanás, autoridad contra la carne que quiere atentar contra el espíritu, autoridad para sujetar a aquel que quiere acabar con su vida. Pero eso es tu responsabilidad como padre, como madre. Lo tercero que el padre entrega es un calzado. Y el calzado, mis hermanos, es símbolo de libertad. ¿Sabe algo? Yo venía de esta escuela creyendo que las mejores canciones eran las del antaño. Y no quiero decir que no sean hermosas canciones, son hermosos cantos. Yo los canto, los himnos, los coritos. Pero cuando nació mi primer bebé, mi hija, queriendo yo enseñarle a adorar a Dios, le empiezo a poner todas las canciones de niños de Manuel Bonilla, todas. Y veía que la niña nomás no se movía ni hacía nada. Pero un día, buscando canciones, resulta que se encuentra con Viper. Y bueno, Viper para aquí, Viper para allá. Y entonces Dios me enseñó algo: que lo más importante no era ni el estilo ni el tipo de canción que fuera a cantar, sino que aprendiera lo más importante de eso: adorar a su Señor. Sus hijos necesitan libertad para adorar. El pensamiento legalista lo único que va a hacer es matar el corazón de sus hijos. Pero cuando usted le dice: mi hijo, ¿quieres adorar? Adóralo, pero adóralo con todo tu corazón. Y si quieres brincar, brinca, pero adorando el nombre del Señor. Y si quieres tirarte al piso y llorar, llora, pero con todo tu corazón. Y si quieres levantar tus manos, levántalas, pero hazlo con todo tu corazón. Porque no es para mí, es para nuestro Padre que está en los cielos. Yo no sé si vengas con tu familia, si vengas con tus hijos, vengas con tu esposo, pero yo te quiero pedir algo para terminar este tiempo. Yo te quiero pedir que te acerques a tus hijos, acércate a tu familia, y me gustaría que tomemos unos momentos, un tiempo para orar como familia. Vamos, acércate un momento. Acércate a tu familia. Tal vez viene tu mamá, viene tu papá, abrázalos. Y quiero pedirte que por un momento oremos como familia. Digámosle: Señor, tú bendice a mis padres. Si tú eres el padre, bendice a los hijos, bendice a tu esposa.
Pero tomemos un momento para bendecir nuestro hogar. Bendigamos nuestra casa, bendigamos a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro matrimonio, en el nombre de Jesús. Oh, fluye, 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 fluye. Y mientras estás orando por tus hijos, mientras estás orando por tu familia, Dios está ministrando, está tocando, está llenando tu hogar. Tal vez tus hijos no estén aquí, pero el hecho de que no estén aquí no significa que Dios no los pueda alcanzar. Así que pon tu momento a orar por ellos. Quiero que la iglesia ore por esos hijos pródigos. Hay un espíritu o una intención desde el púlpito siempre, mis hermanos. Hoy, por supuesto, así trabajó, ministró nuestro hermano Jorge. Obviamente nunca de poner el dedo en la llaga y dejar la herida abierta, pero sí de confrontar en amor. Confrontar en amor. Porque así es el Señor y así es la palabra profética. Confronta, aclara, deja ver lo que Dios ve, pero nos da después la salida, la medicina, el recurso, la victoria, porque siempre está prometida la victoria. Y es muy probable que haya padres en esta mañana que voy a generalizar, que pudiéramos sentirnos incómodos y hasta un poquito con cargo de conciencia, porque decir, Señor, pues la verdad es que me he equivocado en esto, en estas decisiones, en estas acciones, en las prioridades, en el orden. A lo mejor otro puede decir, llegué muy tarde al camino del Señor y ya con mucho daño en casa. Bueno, decirte lo que la Biblia dice, que siempre habrá en Cristo Jesús esperanza de victoria, de renovación, de restauración, de recuperación, de restitución. Eso siempre, mi amado. Pero si no sabemos el mal, ¿cómo tomaremos la medicina? Pero yo quiero orar por esos padres que pueden identificar en esta hora, delante de Dios, no delante de nadie más, delante de Dios, que sus hijos o no han abrazado el Evangelio, o habiéndolo en algún momento de su vida hecho, están por caminos lejos de Dios. Vamos a orar como iglesia por todos ellos, por esos jóvenes, adultos ya algunos, que necesitan, como dice el texto de la historia a cual refirió Jorge, que vuelvan en sí. Esa frase es contundente en la historia del hijo pródigo. Este hijo pródigo volvió en sí. Y es algo poderoso y profundo espiritual que el Espíritu Santo puede obrar. Junto con eso, pídele a Dios, Padre, Madre, que te revele con claridad una estrategia, una forma de rescatar a tus hijos, de volverlos al Señor, que encuentren en Cristo propósito y destino y den fruto para la gloria de Dios. Padre, oramos por estas dos cosas. Oramos, Señor, que esos niños que conocimos, algunos antaño, que anduvieron en tus caminos, mi Señor, y creciendo y avanzado en la vida, ahora, mi Dios, te rechazan. Algunos explícitamente, otros veladamente, pero el fruto es el mismo. Oramos, Señor, para ellos, tu misericordia, tu gracia, Señor, que vuelvan en sí, que vuelvan en sí, Señor. Pedimos sean recuperados, porque un día, Señor, muchos de ellos fueron consagrados para ti, dedicados a ti desde bebés, y pedimos favor y bendición para ellos, Señor, para todos los días de sus vidas, no solamente para un tramo de vida, sino para todos los días de su vida, Señor. Yo creo que tú escuchaste esa oración cuando estos padres presentaron a sus hijos, Dios, pero no podemos tapar el sol con un dedo. Algunos se han apartado de ti, pero para Dios no hay imposibles. Tú eres el Dios de lo posible, y la especialidad tuya, Señor, por así decirlo, nos dice el texto de Lucas, tú viniste, Señor, a rescatar al perdido, a recuperar lo que se había perdido. Recupera, Señor, esa generación. Recupera esa generación. Más ahora, Señor,
Nos diste la bendición de ser padres. Somos responsables. Señor, déjanos identificar con claridad dónde pudo haberse perdido en el camino mi hijo por alguna actitud o acción mía. Déjame, Señor, ponerme a cuentas contigo en ese asunto, pero ahora dame la sabiduría, dame la gracia, dame la autoridad espiritual para que tú, Señor, obres a través de mí y yo pueda, Señor, volver a llevar a los míos a tus pies. Danos de tu gracia como iglesia. Danos de tu gracia como iglesia, Padre. Yo te pido, como pastor en la congregación, que promuevas en nosotros como iglesia un espíritu de paternidad. Señor, que seamos sobre todo los adultos, hombres, mujeres, que sepamos arropar, abrazar, expresar cariño, palabras de bendición, de agrado, de levantar el ánimo y la identidad de nuestros muchachos y muchachas, Señor, que forman parte de la iglesia. Señor, ayer se hablaba de un distanciamiento de generaciones. Señor, no lo permitas en esta congregación, Dios, que podamos conectar profundamente en amor y en sabiduría los que ya somos adultos con nuestros jóvenes, Señor, aunque no sean de nuestra familia consanguínea, pero son parte de nosotros porque somos miembros del cuerpo de Cristo, la familia de Dios. Oh sí, Señor, quita de nosotros todo afán, todo desinterés, toda cosa, Señor, que no te agrade. Yo diría hasta anticristiana, el no ver, procurar, interesarme por la vida del joven, de la jovencita, Señor, que necesita, sí, de sus padres, pero de referentes adultos cristianos congruentes en sus vidas y que se interesan por ellos. Promueve en nosotros, Señor, estas conductas, estas actitudes, que en resumen finalmente es el amor puesto en práctica los unos por los otros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Concluyo diciendo que tengamos esperanza, que tengamos fe, que tengamos confianza en Dios, porque si nosotros estamos inquietos y preocupados, muchísimo más el Señor, muchísimo más nuestro Padre, que nos ama y ama a los nuestros también. Es que, Padre, te bendecimos en esta tarde. Seremos como aliados tuyos, Señor, en esa labor. Sí, Dios, y te bendecimos por ello. Oramos en el nombre de Jesús y decimos todos amén. Démosle un aplauso al Señor una vez más en esta mañana, porque Él merece reconocimiento y alabanza, pero gratitud.